Bueno, de pronto para los que acabaron de llegar, vuelvo y me presento. Mi nombre es Alejandro Lopera. Soy médico egresado de la Universidad de Antioquia, hijo del ITM, también la maestría en Ingeniería Biomédica, pero también hice una maestría en Epidemiología con el CES. Actualmente estoy cursando el doctorado de Biotecnología en la Universidad Nacional y digamos que mi tesis de investigación también tiene que ver con el cáncer, especialmente con cáncer colorectal y algunos abordajes que digamos que se están haciendo desde la parte de proteómica y metabolómica. Entonces, digamos que en vísperas de que ya se está terminando el proceso, pues ingresé al curso precisamente como para tratar de tener los conceptos lo más fuertes posibles porque se acerca defensa y obviamente digamos que hay que estar bastante afilados con esa parte. La profe Sandra me comentó, pues hay un listado de temas que digamos que se vienen están dentro del curso, creo que ella les mostrará posteriormente. Y uno de los primeros temas es epidemiología del cáncer. Como lo comentó la profe Sandra, pues obviamente es, digamos que revisión de los temas, pero evidentemente pues el tiempo, digamos que es algo limitado y pues obviamente vamos a tratar de ver lo más relevante. Igual la intención es que veamos, nos hagamos como una idea de, al menos con esto, de algunos conceptos y también desde qué parte qué herramientas hay específicamente con el tema del manejo del cáncer, ¿cierto? Entonces les voy a compartir pantalla. Me permiten un momentico que Teams está un poquito. Me cuentan si ven la pantalla en este momento. Sí, se está viendo. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, esperemos ahí un momentico que él siempre se demora un poquito en arrancar. Eso pasa más últimamente. Entonces, básicamente con la epidemiología del cáncer nos vamos a dar cuenta que digamos que esta es la base para tomar muchas de las decisiones de salud pública y que evidentemente hay una necesidad emergente y desde todos los ámbitos de la sociedad para poder conocer cómo es el comportamiento del cáncer. Ahí todavía está cargando, no se preocupen que todavía estoy en la diapositiva de presentación. Eh, Vamos a ver si aquí nos da, si está. Las últimas versiones de Teams han sido un poquito más pesaditas. Listo, yo creo que ahí ya. Entonces, básicamente, ¿qué es la epidemiología del cáncer? Pues es la disciplina que estudia la distribución, los determinantes y el control del cáncer en las poblaciones. Básicamente, aquí se van a incluir una serie de elementos como la vigilancia, identificar factores de riesgo, identificar cómo es la historia natural de algunos tipos de cáncer. También aborda, digamos que, estrategias desde la parte de tamización, el tratamiento, supervivencia. O sea, aquí digamos que se abordan varias temáticas y digamos que desde la parte de la Organización Mundial de la Salud ha habido una fuerte, digamos, iniciativa por tratar de abordar todo lo que tiene que ver relacionado con cáncer, utilizando pues obviamente epidemiología del cáncer. Entonces, netamente es la epidemiología enfocada al cáncer, ¿cierto? Y el objetivo es básicamente identificar, digamos que factores y elementos que permitan reducir incidencia, la mortalidad y desigualdades, que muchas veces las desigualdades a nivel de sociedad, y de pronto ahorita hablamos un poquito de ello, inciden mucho en lo que tiene que ver el cáncer, ¿cierto? Y evidentemente esto que lleva pues a que conociendo los panoramas, pues obviamente los gobiernos locales se puedan tomar decisiones desde la parte pues de políticas de salud pública, pero también permita identificar sobre todo a nosotros dentro de la investigación, vacíos en el conocimiento que nos permitan, digamos, enfocar las necesidades en investigación, ¿cierto? Mm, Esperemos ahí un momento. No sé si apagando la cámara de pronto De se pronto si quiere, mejorará algo. Sí, de sí, dale, pronto de pronto, voy a darle un chancecito aquí, si no, pues entonces la dale. apagamos para que nos corra un poquito más rápido. Entonces, sí, la última Listo. versión de Teams que nos está generando esto. Ajá. Mm, mm.
Apagar la cámara un momentico. Sí, es que ese Sí, tema no, se con el queda problema. ahí, Y exactamente, se no queda ahí pones, pegado. no como no mostrando como toda la presentación como tal, sino mostrando como las diapositivas. Ahí puede Ah, bueno, funcionar un poquito más rápido, sí. ajá, O como sí, de pronto como PDF, pasar las diapositivas a PDF y se va subiendo. Sí, Podría ser otra el caso es opción. que parece ser más Teams, aunque yo Puede ser. obviamente tengo acá la presentación. ah, Vamos a ver si nos funciona de esta manera. Hoy fue el día del tema, el detalle técnico. sí, no sí, Bueno, a ver si ahí dio. No, ahí se quedó. Entonces, veámosla más bien desde este lado. Pues no es lo ideal, pero voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Permítame un sí, momento. Listo. Entonces, netamente, hay algunos elementos que sería bueno que revisáramos, pues algunas, sobre todo algunos conceptos que sería bueno revisar para comprender, digamos, algunas de las medidas que se toman en epidemiología del cáncer. Entonces, básicamente, los términos más básicos vendría a ser los términos que tienen que ver con incidencia, prevalencia, mortalidad. Hay algunos transversales como la letalidad, que ahora de pronto lo abordamos y la curación, que eso ya lo vemos. Nos colocan en un similar de esta manera, como si tuviéramos un contenedor donde tenemos diferentes llaves que nos permiten llenar el contenedor o vaciar el contenedor, ¿cierto? Entonces tenemos que la incidencia se define como el número de casos nuevos de cáncer que se presentan en una población definida durante un periodo de tiempo. Puede ser, normalmente es un año. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos casos nuevos de cáncer hubo en 2024, por ejemplo? Entonces nos presentan el símil como si fuera la goterita que nos va llenando el tarro, ¿cierto? Y el uso, pues es que nos permite estimar el riesgo de desarrollar cáncer. Y esto, pues obviamente nos permite identificar aquellos casos que son emergentes, que están apareciendo nuevos, ¿ves? Está apareciendo más el cáncer de útero o está apareciendo más el cáncer de mama, pues esto nos permite identificar, digamos que a tiempo, riesgos que sean importantes a la hora de abordar, ¿cierto? Eh, el otro concepto es prevalencia, que este siempre no lo pone, y la prevalencia, aquí el símil es como ya el contenedor, todo el contenido de agua que tenemos. Y básicamente se describe dentro de la epidemiología del cáncer como el número de personas vivas en una población que han tenido un diagnóstico de cáncer. Este ahora lo vamos a ver si nos da el tiempo, cuando estemos repasando de pronto algunas de las herramientas que puede ser en los últimos 5 años, en los últimos 2 años, en el último año, pero esto básicamente son aquellas personas vivas, ¿cierto? Digamos que ya el contenido de lo que se ha llenado, ¿cierto? Y básicamente el uso es que nos refleje la carga de cáncer en los servicios de salud. Es decir, normalmente aquí en nuestro país se maneja, por ejemplo, más el cáncer de mama en la población femenina o el cáncer de próstata en la población masculina, ¿cierto? Entonces son como la cantidad de casos, eso sí se tiene un periodo, usualmente el periodo de 5 años, ¿cierto? Y la mortalidad, por su parte, la mortalidad es el número de muertes que se atribuyen a cáncer, también en un periodo determinado, ¿cierto? Entonces, el número de muertes por cáncer, por ejemplo, en 2024. Y básicamente nos permite identificar qué personas están saliendo de esta prevalencia y se están yendo, pues porque obviamente están falleciendo por esta causa. Incluso también nos permite identificar la letalidad de la enfermedad. La letalidad no es lo mismo que mortalidad. Mortalidad es la cantidad de casos, el número de muertes, mientras que la letalidad es el porcentaje de los muertes del total, digamos, de un tipo de cáncer. Por ejemplo,
de 100 personas, perdón, que tienen cáncer colorectal, 40 fallecen. La letalidad vendría a ser más o menos el 40%. A eso nos referimos con letalidad. Entonces, tomar esta medida también nos permite verificar qué tan mortales, perdón, en este sentido, qué tan letales están siendo los cánceres al interior, pues obviamente, de nuestra población. Entonces, todas estas medidas obviamente nos ayudan como a tener un panorama un poco más claro. Hay otras medidas, como es el tema de la supervivencia, que nos permite identificar cuánto pueden vivir las personas con cáncer, ¿cierto? Es la proporción de personas diagnosticadas con cáncer que permanecen vivas después de un periodo específico de tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy se diagnosticó de cáncer de mama a una persona. A partir de hoy, ¿cuánto esta persona va a permanecer viva? Y digamos que dependiendo del tipo de cáncer nos va a cambiar la supervivencia y con ello también nos va a cambiar el pronóstico. Eso también, digamos que estas medidas de supervivencia nos sirven para identificar cómo, cómo están, qué tan efectivos están siendo los tratamientos, qué tanto están prolongando la sobrevida los tratamientos, ¿cierto? Entonces, normalmente hay algunos tipos comunes de supervivencia. La observada, que se considera todas las causas, en la que se considera todas las causas de muerte, ¿cierto? Independiente, pues, de el cáncer. Y la relativa, que se compara, pues, ya ahí las edades, el sexo, y se tratan como de depurar otras variables, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos, esto es simplemente un ejemplo de lo que vendría a ser supervivencia, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, estómago, ¿cierto? Digamos que tiene una peor supervivencia versus, por ejemplo, el de mama. Y ustedes dirán, pero ¿por qué puede ocurrir esto? Y los vamos a ver. De hecho, no necesariamente los cánceres más incidentes son los más mortales, ¿cierto? Los que tienen mayor mortalidad. Aquí una de las explicaciones que ustedes dirán, pues es que a mama hay muchas, digamos que políticas que llevan no solamente a la prevención, sino también al diagnóstico oportuno y por tanto a un tratamiento oportuno, mientras que estómago sí puede ser un poco más tardío, ¿cierto? Esto también se nos refleja con colorectal. Y hay otras medidas como el año de vidas perdidos, que digamos que estas son medidas que son más relevantes para el tema del abordaje de políticas públicas, ¿cierto? Es decir, de un país que se esperaba que las personas tienen una expectativa de vida de 80 años, eh, tantas personas se me murieron por tal causa, por tal tipo de cáncer, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que se le diagnosticó cáncer de cuello uterino a los 40 años y tenía una expectativa de vida de 80 años, perdón, fueron 40 años de vida que se perdieron en ese caso. Y digamos que esto le sirve a los personajes, pues obviamente de salud pública, para tomar medidas precisamente enfocadas a evitar esta pérdida de años, básicamente. Entonces, esa tablita, aquí van a ver varias tablitas, yo creo que le voy a compartir a la profe Sandra esa presentación para que se las comparta también, o yo se las mando si tengo los correos, como con estas medidas. Hay varias en la presentación, como para que simplemente los vayamos teniendo y nos sirve también de recordatorio como lo que significa cada una. Hay otras medidas, por ejemplo, bueno, estas son tasas de supervivencia, que aquí ya supervivencia las ponemos en diferentes ejes, lo que vendría a ser la supervivencia observada y el índice de desarrollo humano. Eso ya es, digamos que otras medidas que pueden ser parte para la toma de otras decisiones, ¿cierto? Pero esa es una medida un poquito más elaborada. Las básicas son prácticamente las que acabamos de ver. Otra medida que puede ser es la tasa estandarizada por edad, que es una tasa estadística que ajusta las tasas de incidencia y mortalidad de cáncer de una población a una población estándar de referencia por grupos de edad. ¿Cómo así? A ver, normalmente dentro de todos los países obviamente tienen diferentes variables, diferentes condiciones, diferentes determinantes de vida y por lo tanto vemos países que la población puede estar más envejecida, ¿cierto? Vemos países como Japón, los países nórdicos por lo general tienen una población bastante envejecida, mientras que nosotros tendemos a tener una población envejecida un poco menor. De hecho, nuestra población y según las tendencias y según pues las mejoras de nuestro sistema de salud, parece que vamos a tener la tendencia
a parecernos más como esos países. Pero como sea, mientras tanto todavía no nos parecemos. Uno de las causales de cáncer, y pues muchos de acá lo saben, es el envejecimiento y es precisamente por la acumulación de las mutaciones en las células que llevan a que ocurra la aparición de cáncer más frecuentemente en la población mayor, ¿cierto? En la población anciana. Por lo tanto, en poblaciones que tienen mayor edad, evidentemente va a haber más casos de cáncer. Entonces, esta tabla simplemente se utiliza para tratar como igualar las poblaciones y verificar realmente cuál es el impacto que está teniendo los diferentes tipos de cáncer en esa población. Por ejemplo, esto nos lo muestran más o menos así. Por ejemplo, voy a tratar como de ampliar aquí un poquito. De hecho, voy a minimizar esto. Si ustedes lo ven acá, eso es la tasa estandarizada la tasa estandarizada pues de los casos en donde perdón, la tasa estandarizada por edad de los casos de cáncer. Y si ustedes lo ven, casi siempre aquí están los países nórdicos. Por acá viene Australia, pero luego aparece Islandia, ¿cierto? Eh, en esa parte. Si nosotros no hiciéramos esta y Colombia está por acá, si no hiciéramos esta estandarización por edad, prácticamente nos daría Colombia muy poquito y los países nórdicos extremadamente eh, amplio, ¿cierto? Entonces esa es otra de las medidas con las cuales ustedes se van a topar al momento de revisar las estadísticas epidemiológicas en cáncer, que entre otras cosas, pues obviamente esta charla también tiene como objetivo como mostrarles un poquito esas herramientas para que también tengamos como idea de qué podemos extraer. Esto es la tasa estandarizada de edad a nivel mundial y si ustedes lo observan en rojo, están aquellos países que tienen más presencia de cáncer, pero ya está estandarizado por aquella población que está más envejecida y vemos pues obviamente que Rusia y parte de la Europa oriental tiene gran proporción de casos. Y aquí ya no nos pinta como tan oscuro lo que vendría a ser los países nórdicos. Listo. Y también otras medidas que nos podemos encontrar, y esto lo vamos a ver ahora, son las tendencias y proyecciones. Básicamente, cómo es el crecimiento y el envejecimiento poblacional y qué esperamos. Normalmente, los centros que se encargan de hacer esta vigilancia hacen proyecciones a 2050, por ejemplo, para tratar de identificar cómo va a ser la incidencia, cómo va a ser la mortalidad a esos años. Este es el número estimado de muertes por cáncer y aproximadamente pues se espera que a 2050, esto es 2022 y a 2050, evidentemente se incremente. Además hay que tener en cuenta que nosotros estamos en algo que se llama una transición epidemiológica en donde están dejando de tener tanta importancia las enfermedades infecciosas y están teniendo más importancia las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Entonces, debido a esa transición epidemiológica, evidentemente vamos a tener digamos que esos cambios en los comportamientos, sobre todo en la mortalidad, ¿cierto? Listo. Entonces eso simplemente era para recordarles, pues obviamente como para tener algunos conceptos claros, para que en el momento que vayamos a hablar a continuación pues de ellos, pues obviamente sepamos de que lo tenemos. Obviamente muchos de los que están acá los manejan, pero como para igualar un poquito las condiciones. Y pues hay muchos estudios que se pueden aplicar a través, pues, estudios clínicos y epidemiológicos para el cáncer. Tenemos estudios descriptivos donde analizamos cómo es la distribución del cáncer en tiempo, lugar y persona, pero también tenemos estudios ecológicos donde nosotros comparamos poblaciones o grupos según los factores de exposición. Todo esto nos los podemos encontrar en artículos científicos que muy probablemente en el transcurso del curso también se van a revisar. Y podemos encontrarnos con estudios de casos sin controles, recordando que los estudios de casos sin controles partimos de un grupo de casos diagnosticados y tratamos de ajustar a unos controles que no tienen el desenlace. Digamos, un grupo de cáncer de mama, los comparamos a personas que no han presentado cáncer de mama y verificamos que pudo haberse presentado en ese caso para que aparezca cáncer de mama. Sirve mucho para estudios que son pequeños, ¿cierto? Que tienen población pequeña, la condición es muy rara. Diferente a los estudios de corte, que es ya seguimiento en el tiempo hasta que aparezca la exposición, ¿cierto? Son, por ejemplo, los estudios de tabaco, de asbesto, que se hacen un seguimiento de cortes para ver quiénes de esas personas que están expuestas a tabaco y asbesto desarrollan cáncer de pulmón
que evidentemente en este momento eso ya está muy confirmado, pero digamos que estamos en el momento en que eso no lo sabíamos y que estamos tratando de definir si eso sí puede tener que ver con la aparición del cáncer. Entonces, para eso nos servirán los estudios de corte. Los ensayos clínicos, pues obviamente nos sirven para experimentar tratamientos que sean novedosos y obviamente estos tienen un diseño específico. Estudios de supervivencia, pues analizar qué tanto sobreviven las personas en un tiempo determinado, ya sea porque se hizo un tratamiento o porque vamos a ver cómo va a ser la supervivencia después del diagnóstico. Y hay estudios de carga de enfermedad que estiman el impacto global del cáncer en una población, que esto lo hacen mucho desde la parte de las instituciones encargadas de vigilar el cáncer a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, más o menos estos estudios, pues es con lo que se van a encontrar, obviamente, y nos vamos a encontrar algunos artículos. Evidentemente todo esto va para un curso, pero también dejo la tablita acá como para también tengamos consulta. Entonces, básicamente, ¿cómo es el estado actual del cáncer? Para la epidemiología del cáncer hay muchas fuentes y hay muchas instituciones a nivel mundial, instituciones que hacen vigilancia, una de ellas, pues obviamente la Organización Mundial de la Salud, bajo la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Ya les voy a hablar un poquito de esta agencia porque digamos que es un referente a nivel internacional para la epidemiología del cáncer. También hay otras instituciones a nivel mundial como el Global Initiative for Cancer Register Development o GICR y que está asociado pues obviamente a los registros de cáncer de asociación internacional. Y está la Organización Panamericana de la Salud y la PAHO para las Américas. Hay otros actores como NCBI, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, hay otras que están asociadas, pero digamos que el referente está la Organización Mundial de la Salud encabezada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Y hablando un poquito de la Agencia Internacional del Cáncer, pues nace precisamente de las Naciones Unidas a partir de la Organización Mundial de la Salud y la crean por allá en 1965, básicamente por iniciativa de Francia y actualmente hacen parte de la IARC, que esa es la, la, la abreviatura, está integrada por 21 países, entre los cuales está Colombia. Es decir, que Colombia continuamente está trabajando también con la IAR precisamente para llevar iniciativas que llevan a investigación relacionadas con cáncer. Y de hecho, pues hemos tenido la fortuna en el ITM de varias personas haber estado trabajando con la IAR. La misión es dirigir y coordinar las investigaciones sobre las causas de cáncer y pues obviamente es la encargada también de los estudios epidemiológicos sobre la incidencia del cáncer a nivel mundial, que eso lo vamos a revisar enseguida, y también la elaboración de monografías y la identificación de causas asociadas a cáncer. Y también definir, y ustedes lo habrán visto en algunos reportes de la Organización Mundial de la Salud, de identificar probables agentes cancerígenos eh, que sean de importancia, evidentemente, para intervenir y así evitar la aparición de cáncer. Algunas fuentes de datos globales, la IARC tiene el Observatorio de Cáncer Global, o Globocan, que son reportes periódicos que se presentan a nivel mundial, pero también una herramienta a nivel online que ahora vamos a revisar. También vamos a tener el estudio de carga global de enfermedad, el GBD, que hace parte del Instituto para las métricas y evaluación en salud. Ahora le damos una miradita. Este no está tan enfocado en cáncer, pero sí hace parte, digamos que de las herramientas para medir cáncer y otros tipos de enfermedades. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud y la OPS tienen iniciativas y tableros regionales que ellos publican cada tanto tiempo relacionados con las causas de cáncer. Básicamente Globocan se enfoca como en estos seis ramas, podríamos llamarla, donde vemos estadísticas de cáncer, lo más actualizadas, bueno, y decimos actualizadas porque son estadísticas de 2022, que es con lo que estamos trabajando ahora, que se publicaron en 2024, pero hay que tener en cuenta que son estadísticas a nivel mundial y que digamos que 2022 no está muy lejos y es lo suficientemente cercano para tomar medidas relacionadas obviamente con la intervención de cáncer. Cáncer over time, que básicamente es identificar algunos, sobre todo algunas de las medidas que vimos, como las tasas estandarizadas de edad
para identificar cómo es ese comportamiento relacionado con cáncer. Cáncer Tomorrow, donde vamos a encontrarnos tendencias y cómo son las proyecciones a 2050, las causas de cáncer, que este es particularmente bastante interesante porque nos permite identificar aquellas causas de cáncer que estén ocasionando cáncer, precisamente hablando de los agentes cancerígenos. Y sobrevivencia de cáncer, también para identificar el pronóstico de cáncer a futuro y lo que tiene que ver con impacto de cáncer. Esto de pronto ahora voy a tratar como de que lo revisemos en un momentico, que, que sería como bueno. Y a nivel Colombia, pues obviamente tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social a través de las estadísticas del CISPRO, lo que viene a ser el Observatorio Nacional de Cáncer. Aquí les estoy dejando también las páginas como para revisarlos. La cuenta de alto costo, donde entran aquellas enfermedades que son particularmente costosas, entre ellas cáncer, evidentemente, y ellos generan unas estadísticas que nos permiten también identificar cómo está tratando el tema del cáncer a nivel Colombia. Y tenemos los registros poblacionales de cáncer y la red REDNIC de ICI Vigila para eventos específicos. Cuando se hace un diagnóstico de cáncer, es mandatorio que el médico haga un reporte a Civigila y eso por lo general genera el reporte. Civigila, recordemos que eso quiere decir Sistema de Vigilancia Epidemiológica y esto es a nivel nacional. Pues hay toda una serie de actores que están involucrados con el reporte y es obligatorio para toda IPS, para toda institución prestadora de salud, reportar a Civigila. Bueno, muy bien. Dentro de las instituciones en Colombia, pues tenemos el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, que digamos que desde creo que fue fundado como en el 32, 1932, 1934, que ellos, además de ser un referente, digamos que para investigación de cáncer, también hacen atención a casos de cáncer allá, particularmente casos complejos, y también tratan de ser referente digamos, a nivel Colombia. De hecho, no tratan, es un referente a nivel Colombia precisamente para todo lo que tiene que ver con cáncer. Listo, entonces vamos a darle una miradita cómo está ese estado de cáncer a nivel global. Esas estadísticas las obtuve de Globocan 2022 y podemos ver que a nivel global, espera un momentico, yo voy a minimizar esta cinta de opciones para que vea mucho más grande. Entonces, tenemos que a nivel global, aquí tenemos distribuida en nuestra torta, digamos que todos los cánceres, agrupados obviamente en otros, aquellos cánceres que tienen menor incidencia. Y para 2022 encontramos que el cáncer de pulmón era el más incidente. Aquí hay que tener en cuenta que están los dos sexos. Mama, pues evidentemente es el segundo cáncer en incidencia y colorectal el tercero, seguido de próstata y estómago e hígado. Pero si nos vamos a ver la mortalidad, perdón, la prevalencia, ya hice spoiler, la prevalencia es más prevalente el cáncer de mama a nivel global y el colorectal a nivel global, al igual que el de próstata. Si nos vamos esto es prevalencia a 5 años, es decir, 2022, 5 años atrás. Si nos vamos a mortalidad, nos vamos a encontrar con un panorama diferente y nos encontramos que el más mortal de todos, el más letal, viene a ser pulmón, seguido de colorectal y luego hígado. Observen que mama, aquí, y esto es la mortalidad global, debo aclarar, mama es el cuarto y a pesar de que sea el más prevalente, tiene menor mortalidad precisamente porque hay políticas afortunadamente enfocadas a diagnosticar y a tratar a tiempo el de mama. Uno en Globocan también puede sacar las estadísticas propiamente por sexo, ¿cierto? Entonces, en sexo, si vemos incidencia, el de mama es el más prevalente, mientras que permítame un momento, el de pulmón es el más prevalente en hombres, seguido el de próstata. Entonces, en mujeres se preserva mama siendo el más incidente, perdón, y en hombres siendo el más incidente el de pulmón y el de próstata. Si nos vamos a mortalidad, en mujeres se preserva el cáncer de mama como el más mortal, seguido el de pulmón, mientras que en hombres continúa pulmón, seguido el de hígado y el colorectal. Esto es a nivel global, obviamente, y pues esto digamos que tiene toda la crítica y todo el abordaje
son estadísticas que hay que mirar específicamente por qué pueden estar sucediendo. Puede que algunos países lleven mayor carga relacionadas con pulmón, ¿cierto? Diferente, pues obviamente a otros países. En Colombia, ¿cómo está ese estado? ¿Cómo está ese panorama? Básicamente, pues si hacemos esa tasa estandarizada por edad en ambos sexos es más o menos 194.000 casos de cáncer por 100.000 habitantes, presentando una mortalidad de 84. Eso es decir, que de cada 100.000 personas, 84 mueren por cáncer. Y muchas de del panorama a nivel Colombia está influenciada pues obviamente por el envejecimiento, por lo que hablábamos ahora, pero también por inequidades, sobre todo a nivel del sector rural, el acceso a los servicios de salud. A pesar de que en nuestros servicios de salud nos quejamos mucho, estamos un poquito mejor que otros países, pero aún así seguimos teniendo bastantes falencias y una de ellas es precisamente el acceso a los servicios oncológicos y tener buenas rutas para poder acceder allá. Y también tenemos otro problema, que es que hay partes del país que por lo general eh, eh, hacen reportes, sobre todo en la zona andina, hacen adecuadamente los reportes, pero hay otras zonas del país que hay subregistro de los casos de cáncer, entonces a veces se nos puede perder un poquito el panorama. En Colombia, básicamente los cánceres más incidentes vendría a ser el de mama en mujeres y en hombres el de próstata. En ambos sexos, el segundo cáncer más incidente es el colorectal. Vuelve y juega, esto es estadística 2022. Y entre los dos, el más mortal, pues se preserva como el de mama y el de próstata en hombres, seguido por el colorectal en mujeres y el de estómago en, en hombres. Listo. Entonces, básicamente una de las causas que son relevantes es el tema de causa, ¿cierto? Valga la redundancia, uno de los elementos que son importantes identificar es qué está generando la causa, qué está generando ese cáncer, ¿cierto? Es decir, la causa. Y digamos que aquí hay varios elementos a identificar, como el peligro, ¿cierto? Que es la capacidad intrínseca de una gente para causar cáncer, el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un cáncer dado un nivel real de exposición, es decir, de 100 personas que se exponen a cigarrillo, ¿cuántas desarrollan cáncer? Y el peligro es la capacidad que tiene ese agente de causar el cáncer. Evidentemente, tiene sus formulitas matemáticas para generarlo. Y la IAR identifica peligros, también la gestión del riesgo, considera exposición, dosis y contexto. Ahora vamos a ver algunos de los patrones que tiene la IAR como para definir estos elementos. Obviamente para diseños epidemiológicos en cáncer, pues todo lo que habíamos hablado, hay varias métricas como el hazard ratio, el OR, ¿cierto? Entre otros. Y también se consideran que para definir una causa, un agente como causal de cáncer, se consideran los criterios de causalidad de Bradford Hill. ¿Qué es eso? Son varios criterios que nos permiten establecer que realmente algo sí está causando eh, digamos que un fenómeno. Eh, a veces, muchas veces en los estudios, si ustedes lo van a ver, dentro del lenguaje dicen, ah, bueno, tal cosa está asociada, digamos, sí, sí, algo, tal cosa está asociada, digamos, a cierto desenlace, ¿cierto? Digamos, no sé, consumir chicle está asociado, voy a decir cualquier cosa, consumir chicle está asociado a riesgo cardiovascular, ¿cierto? A infartos de miocardio, pero está asociado, pero no quiere decir que sea la causa. Puede que haya muchos elementos que llevan a que las personas que mastican chicle, perdón, pues obviamente presenten infartos agudos de miocardio, diferente a la causa. Entonces, por ejemplo, hemos visto que la aterosclerosis, evidentemente, los niveles altos de colesterol de baja densidad, colesterol LDL, sí están asociados y pueden ser una causalidad, pueden estar una de las causas que llevan hacia los infartos agudos de miocardio, ¿cierto? Eh, y obviamente la enfermedad coronaria tiende a ser causa de los infartos agudos de miocardio. Entonces, los criterios de Bradford establece que esas causas no están asociadas, sino que realmente sí
si son causas. Entonces tenemos el primero, la fuerza de asociación. Obviamente, entre más fuerte la asociación, más probable es que sea la causa de la enfermedad. La consistencia, que el hallazgo se reproduce en distintos estudios, poblaciones y contextos, o sea, hacemos estudios en todas partes y siempre nos va a dar lo mismo, siempre y cuando estén diseñados metodológicamente adecuado. Es muy específico, ¿cierto? La causa siempre va a llevar a un efecto particular en el tiempo. Pues obviamente el tiempo es lo suficientemente corto para saber que eso sí fue causa del desenlace. El gradiente biológico es la dosis respuesta, es decir, a mayor exposición, pues mayores casos. Plausibilidad biológica, hacemos un análisis a nivel de todos los factores biológicos y decimos, sí, puede haber un mecanismo asociado que nos esté explicando esa asociación y por ende sí puede haber causalidad. Coherencia, que sea coherente con todo lo conocido en biología en la historia de la enfermedad. La evidencia experimental, si hacemos experimentos relacionados para tratar de identificar la causa, pues evidentemente van a apoyar la relación causal. Y la analogía, si un factor similar causa un efecto parecido, pues refuerza la hipótesis. Esos son los criterios de Bradford. Digamos que Bradford Hill, perdón, la IAR obviamente es uno de los elementos que utiliza para tratar de definir que algo es causa de un tipo de cáncer. Y es que se han identificado varios tipos de cáncer, perdón, varios tipos de causas de diferentes tipos de cáncer, como es el tema del tabaco, como cáncer de pulmón, alcohol para el cáncer de hígado, radiación ultravioleta para el cáncer de piel, asbesto para cáncer de pulmón nuevamente, el papilomavirus para cáncer de cuello uterino y la carne procesada también puede ser uno de los ejemplos. Eh, Aquí ustedes lo están viendo, grupo uno, grupo 2A, grupo 2B. Esos son eh, clasificaciones que tiene la IAR para poder identificar qué tan probable es que sea un agente, sea carcinógeno. Entonces nos dice, aquí hay que tener en cuenta que para interpretar correctamente esta clasificación, y ya la vamos a ver a continuación, es que no equivale a la magnitud del riesgo, sino que refleja la solidez de la evidencia, del peligro. Es decir, hay mucha evidencia, mucha literatura científica, muchos casos que están aportando a que definitivamente eso sí es riesgo. Gestión del riesgo requiere considerar la exposición dosis de alternativas seguras y bueno, listo. Básicamente a esto me refiero. Es la escala de clasificación de la IAR de carcinógenos, donde la IAR nos lo clasifica en estos cuatro grupos. Ya enseguida hablo del grupo 4, el grupo 1, el grupo 2A y el grupo 2B y el grupo 3. Esos son los que conocemos peculiarmente. El grupo 4 actualmente está en propuesta. El grupo 1 básicamente es carcinógeno para los humanos, o sea, tenemos evidencia de estudios en humanos y es suficientemente contundente para decir ese agente está causando cáncer en los seres humanos. Es el ejemplo del tabaco, ¿cierto? El tabaco ya sabemos que hay una relación causal muy clara y que no solamente para cáncer de pulmón, sino para otros tipos de cánceres. Y el alcohol sería algo similar. Aquí, por ejemplo, también tenemos la radiación ultravioleta, el asbesto, infección por papiloma de virus humano. De hecho, la identificación de que la infección por virus del papiloma humano fuera causal del cáncer de cuello uterino, pues llevó evidentemente a la investigación en la vacuna del cáncer de cuello uterino y a la posterior vacunación, que en Colombia se empezaron a vacunar, pues obviamente a las niñas y pero ya obviamente se abordó a todos niños y niñas. El grupo 2A dicen que probablemente sea carcinógeno para los humanos, pero la evidencia está limitada en humanos. Sin embargo, se han hecho suficientes estudios animales como para que sea fuerte, es decir, en animales sí se ha visto. Sería como un grupo 1 en animales, ¿cierto? En animales sí se ha visto que hay una relación causal de la gente y el cáncer, pero en humanos todavía está limitada la evidencia. De todas maneras, el hecho de que lo veamos en humanos, pues, perdón, en animales, obviamente esto nos da un nivel de confianza un poco más alto. Aquí está, por ejemplo, el tema del glifosato, la carne roja, las emisiones de motores diésel, la radiación ultravioleta tipo A, ¿cierto? Los rayos ultravioleta tipo A. Y en el grupo 2B, pues nos va bajando el nivel de evidencia, donde aquí dice que posiblemente sea carcinógeno para los humanos, pero la evidencia es limitada tanto en humanos como en animales. Aún así, se han visto casos en animales y alguna en humanos, pero no es como
no hay como tanta contundencia como en las anteriores, ¿cierto? Entonces hay un vínculo un poco más débil. Y aquí es, por ejemplo, un estudio por allá en el 2011, la radiofrecuencia de los celulares, que probablemente podía estar asociado a cáncer, ¿cierto? La gasolina también, digamos que se ha visto cierto riesgo, pero esto no lo deja en este grupo 2B porque todavía la evidencia es muy débil. Y el grupo 3 es que simplemente no se clasifica como carcinógeno para humanos y hay una evidencia, no hay evidencia de que sea carcinógeno para humanos, o incluso puede haber evidencia que reporte que apoye que definitivamente no es carcinógeno. Entonces simplemente no se puede concluir con la evidencia actual y es, por ejemplo, el café. Con el café pasó algo y es que, si mal no estoy, fue en ay, se me olvidó el año, fue como en el 2000 algo, que la OMS dijo que el café era carcinogénico, creo que fue en el 90 y tanto. Y luego la IARC en 2011 desmintió eso, dijo que evidentemente no. Y esto ha pasado con muchos elementos, por ejemplo, los extractos de té, algunos químicos, ¿cierto? Que digamos que se ha permitido pasar este grupo. De hecho, pues el café, y Luisa, pues que está trabajando en ello también, mirará que también tiene muchos elementos relacionados que son un poquito controversiales. Sin embargo, pues ahora al menos carcinógeno no es. Y el grupo 4 es probablemente no carcinógeno para humanos, pero hay evidencia que sugiere falta de carcinogenicidad. Y es que muy rara vez es usado, casi ningún agente es clasificado acá. Lo dicen, por ejemplo, el caprolactama, que es un químico usado en el nylon, ¿cierto? Este es un poquito más tipo propuesta. Entonces, la evidencia que utiliza la IAR es básicamente estudios en humanos, en cohortes, casos y controles, como lo habíamos visto, y en animales. Y también verifican que se cumplan los 10 key characteristics, seguidas las vemos, como para decir definitivamente este agente es carcinógeno. La integración entonces de la evidencia con criterios de solidez, coherencia y Alejandro, se te está plausibilidad. yendo se te está yendo ¿Me escuchan ahí? Hola, Alejandro. Hola, Sí, eh, profe, yo ¿me lo no sé, escuchan escucho o no ahí? sé bien. si también se le está yendo ¿cierto? De pronto la señal. ¿Me están No, escuchando ahí? aló, Sí, No, profe, yo sí sí, te ya. estoy nosotros lo escuchando. escuchamos bien. Yo también te escucho bien. Sí. Sí. Ah, listo, listo. De pronto es aquí en el ITM, disculpa, Alejandro. Dale. No, dale, o mi conexión de internet, pero igual de todas maneras cualquier cosa no deben de comentarme. Entonces, de hecho ya vamos a terminar de abordarlo. Entonces, esto es básicamente la evidencia que utiliza la IAR. Y esto nos lleva, bueno, les quería hablar de estas 10 características de los carcinógenos, que, bueno, lo voy a hablar aquí rápidamente y digamos que voy a resaltar aquellas que sean más relevantes, pero también les quedaría de consulta. Y es que sean electrofílicos o metabolizados o compuestos que puedan dañar, que generen macromoléculas que dañen directamente el ADN. Esto también se relaciona con genotoxicidad que puede generar daño directo, como los rayos ultravioleta, por ejemplo. La alteración de reparación del ADN o de inestabilidad genómica puede generar inestabilidad genómica que lleve, pues obviamente, a las mutaciones que llevan a la aparición de cáncer. Alteración del control epigenético. Entonces, si bien no generan mutaciones, puede ser que silencien o enciendan algunos genes que estén relacionados con cáncer, algunos oncogenes que obviamente no es conveniente que se expresen. Inducción de estrés oxidativo. Evidentemente, el estrés oxidativo es una de las causales de daño a nivel celular y evidentemente algunos agentes pueden ser inductores de estrés oxidativo como para generar el daño a nivel de ADN. Inflamación crónica, básicamente, yo casi siempre, pues dicen pues de todas maneras que donde hay inflamación crónica muy probablemente hay cáncer. Algunos agentes, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, que está asociado a gastritis crónica, a la final es una inflamación que lleva tanto tiempo que las células terminan mutando precisamente por las causas adversas y por todo lo que se da en una inflamación como el estrés oxidativo y lo demás, que lleva pues obviamente a la aparición de cáncer gástrico, por ejemplo, o en el caso del cáncer de cuello uterino, donde la infección por papilomavirus o evidentemente lleva una inflamación crónica y por ende el cáncer de cuello uterino. La inmunosupresión del sistema inmune es extremadamente importante para vigilancia contra el cáncer y evidentemente eliminar aquellas células que sean cancerosas. Por lo tanto,
Si hay un agente que baje el sistema inmune, evidentemente va a permitir la aparición de cáncer. La alteración de la comunicación intercelular o de la proliferación celular, inducción de muerte celular, apoptosis, necrosis que sea desregulada, alteración del metabolismo, por ejemplo, el famoso efecto Warburg, que es básicamente aquel efecto que tiene que ver con que las células se van más por una vía anaerobia, sobre todo las células tumorales, eligen más una vía anaerobia para mayor producción de energía. Entonces, aquellos elementos que lleven a esa alteración del metabolismo celular y a un enfoque hacia ello, pues hacia el efecto Warburg, por ejemplo, podría estar asociado a cumplir estos 10 características de los carcinógenos. Entonces, podemos tomar muchos carcinógenos y ver que cumplen esas 10 características. El tabaco, por ejemplo, genera inflamación crónica, estrés oxidativo, entre otras cosas. El alcohol, lo mismo, genera hígado graso, estrés oxidativo y finalmente termina desencadenando en un hepatocarcinoma. Infecciones como el VIH en sí genera disminución del sistema inmune y pues evidentemente lleva hacia la facilitación de que las células tumorales proliferen. Entonces, en Globocan ustedes van a encontrar una herramienta muy interesante que es las causas. Y aquí no se analizan, digamos que el tema de los cánceres, sino más qué causas están asociadas con cáncer. Aquí tenemos varios que son del grupo uno, como es el Helicobacter pylori para el cáncer gástrico, el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, están asociados, digamos, directamente con cáncer y hacen parte del grupo uno. Y vemos la distribución. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestra región de las Américas, vemos que la mayor parte es papilomavirus, ¿cierto? Esta estadística incluso la podemos filtrar con Colombia también. Y tenemos acá, por ejemplo, también nos lo pueden reportar de esta manera, que prácticamente es casi lo mismo que vemos allá, solamente que aquí es la carga en Sudamérica, por ejemplo. Y en Sudamérica vemos que evidentemente la mayor cantidad de causas asociadas a cáncer son por papilomavirus, seguida por Helicobacter pylori. Entonces, eso que hace pensar a los a los políticos, pues obviamente en salud pública, pues tenemos que intervenir el papilomavirus y el Helicobacter pylori, y esto lleva a que obviamente se generen algunos elementos. Entonces, esto nos lleva también al tema de prevención. Desde epidemiología, pues obviamente del cáncer y desde las partes de salud pública, ¿qué podemos hacer frente a prevención? Y hay que tener en cuenta, pues obviamente que el cáncer es multicausal y la historia natural de cada cáncer. Por ejemplo, en mama, pues obviamente las mutaciones tipo BRCA, MMR, ¿cierto? Lo que tiene que ver con cáncer y envejecimiento, vuelve y juega, hay mayor incidencia con la edad, hay acumulación de mutaciones. Adicionalmente, las personas obviamente con mayor edad tienen comorbilidades que pueden facilitar la aparición de cáncer, la misma fragilidad de las personas mayores. Algunos determinantes como las desigualdades, la pobreza, los bajos recursos, las brechas urbano-rurales donde se concentran los servicios de salud a nivel dentro de las poblaciones urbanas, ¿cierto? Entonces, eso limita todos estos elementos. Y obviamente puede llevar a que haya a un cáncer más incidente con que el otro, ¿cierto? Entonces, básicamente, todos estos son elementos que llevan a considerar cuáles pueden ser las medidas de prevención. Y hay varios niveles de prevención y esto específicamente es niveles de prevención en cáncer, donde hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Básicamente la prevención primaria son acciones dirigidas a evitar la aparición del cáncer, más que todo eso, ¿cierto? Identificamos una causa y evidentemente hacemos algunas acciones que lleven a evitar la aparición de ese cáncer. La prevención secundaria ya es relacionada con la detección precoz y el tratamiento oportuno del cáncer. En la prevención terciaria, pues son aquellas personas que ya tuvieron el cáncer y lo que se trata de hacer con la prevención terciaria es evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida y prevenir también recaídas del cáncer. La prevención cuaternaria, que es el concepto emergente, son medidas para evitar intervenciones innecesarias.
lo que llamamos distanasia, que es hacer cosas de más por las personas con cáncer. Entonces, esto podría ser medidas excesivas que antes pueden causar más daño al paciente. Entonces, aquí es donde entra evitar el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, que la persona se vaya para cuidados paliativos y se le dé, digamos que una terminación de su proceso un poco más adecuada, vendría a ser esa prevención cuaternaria. Entonces, son diferentes estadios de la enfermedad, siendo cuando no hay cáncer, prevención primaria, para el diagnóstico y tratamiento oportuno, prevención secundaria, digamos que para evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida, la terciaria, y digamos, un bien morir, la prevención cuaternaria. Entonces, en prevención primaria, ustedes ya conocen algunas medidas, pues el control del tabaco, esa propaganda que nos colocan a nivel de los cigarrillos para que no los consumamos, el alcohol también, ¿cierto? El alcohol es perjudicial para la salud. Y promoción de alimentación saludable, la vacunación para el virus de la hepatitis, perdón, de la virus de la hepatitis B y el virus del papiloma humano, entre otros virus, pues obviamente permite reducir la incidencia de este tipo de cáncer. Y el control de carcinógenos, por ejemplo, el asbesto. El asbesto que está tan asociado a cáncer de pulmón, evidentemente desde lo que tiene que ver salud ocupacional, evitar la exposición de los trabajadores, obviamente esta molécula. Esta es una infografía de lo que viene a ser papiloma, la vacuna del papiloma virus. Teniendo en cuenta que son dos las que se ofrecen, Cervaris y Gardasil. Y la Gardasil, pues obviamente es la que da para 4 serotipos. Pero básicamente enfocado, ambas enfocadas. Y aquí teniendo en cuenta que los serotipos, perdón, los 4 tipos de BPH que los dos tipos de BPH que generan más probabilidad de que aparezca cáncer de cuello uterino es el 16 y el 18. Es básicamente las dos vacunas, digamos, que protegen frente a esos serotipos. Y tamización y detección temprana, pues obviamente conocemos la mamografía, pues, usualmente personas mayores de 50 años, se va de 50 a 69, es más o menos lo que tenemos a nivel Colombia. Cuello uterino, prueba del papiloma virus, esto es algo que se está tratando de hacer incluso por encima de la citología, pero digamos que todavía está en implementación. A nivel colorectal se utiliza mucho lo que es sangre oculta en materia fecal, sangre oculta en heces, pero se está tratando de incluir más el test inmunológico en materia fecal. Y ese test inmunológico, pues obviamente detecta sangre en materia fecal de forma más específica y sensible que la sangre oculta en materia fecal, esa que la llaman la prueba de Guayaco, ¿cierto? La colonoscopia para pulmón tomografía, pues hay varias medidas que van enfocadas hacia esa prevención. Hay muchas actividades a nivel de la OMS, ¿cierto? Hay muchas iniciativas, digamos, está de Cure All Americas, que tiene que ver con, evidentemente, disminuir la incidencia de casos de cáncer infantil a nivel de las Américas. Estas son iniciativas de la OPS. Básicamente ellos se enfocan en los pilares que es fortalecer los registros poblacionales, las guías esenciales para los servicios oncológicos y la cobertura universal en salud para acceso a diagnóstico y tratamientos esenciales. Es más o menos como algunas de las iniciativas que tiene la Organización Mundial de la Salud, como para precisamente disminuir el peso que tiene los diferentes tipos de cáncer en este, digamos, panorama que vimos hoy. A nivel de Colombia, pues obviamente tenemos los lineamientos de control de cáncer y planes decenales, de salud decenal, ruta integral de atención en cáncer, que en muchas EPS, pues, o IPS obviamente debe estar implementado, y acciones para limitar las brechas regionales. También la articulación, esto digamos que es un poquito más de reto de articulación con la cuenta de alto costo para el monitoreo y mejora de resultados. Estos son, digamos, algunos retos que hay prioritarios, digamos que para disminuir. Recordemos que había una alta incidencia de cáncer de mama, de cáncer de próstata. Entonces, son medidas que van enfocadas obviamente hacia ello.
En Colombia, pues obviamente las oportunidades, pues que se implementen guías basadas en evidencia. Tenemos guías basadas en evidencia que se pueden utilizar en el ambiente clínico. Lo que llaman teleoncología también se ha venido manejando, que son redes de referencia precisamente para facilitar el acceso a los servicios oncológicos de aquellas zonas que son más vulnerables y que, digamos, está más limitado el acceso y alianzas académicas para investigación translacional y salud pública. Entiéndase, por ejemplo, los centros de bioinformática, ¿cierto? Donde podemos identificar, donde se puede identificar pues, los diferentes tipos de cáncer y así dar y diferentes mutaciones para dar un tratamiento más adecuado pues, a los pacientes. Quería mostrarles, yo no sé, profe Sandra, si nos da tiempo o si de pronto usted ha planteado de pronto explorar esta herramienta. Quería como mostrarles una de estas dos, no sé, usted me dice, profe. Pues, no, yo creo que, ¿sí me escuchan? Sí, sí, ya. Sí. Ah, bueno, listo. No, yo creo que mejor dejémoslo y que las personas lo puedan explorar y si Ah, algo, pues listo. de la próxima clase, como que hablamos para que sigamos abordando los otros temas que todavía nos faltan Listo, unas perfecto. por abordar. Listo, está bien. No sé si de pronto hay alguna pregunta o algo. ¿Qué preguntas? Levanten la mano, porfa. Yo voy mirando acá y voy dándoles la entrada. No veo manos levantadas. No, no veo manos levantadas. Listo, está bien. Bueno, Bueno, eso en general, pues es una mirada global. Yo creo que es un abrebocas, pues, para el resto de cositas, pues, que hay que ver. Pero la intención, pues, obviamente es a que exploren las herramientas y, pues, realmente hay bastante de ahí. Y obviamente uno en todos los proyectos de investigación tiene que manejar la parte epidemiológica. Y digamos,